El Éxodo y los 40 años en el desierto. Esta es la historia de un pueblo que vivió oprimido bajo el peso de la esclavitud durante generaciones. Una historia marcada por el eco de oraciones desesperadas, lágrimas silenciosas y el anhelo profundo de libertad. Los israelitas estaban en Egipto, dominados por un faraón que temía su crecimiento y que los sometió a trabajos forzados para debilitar su espíritu. Sin embargo, aun en medio de la opresión, Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió actuar en el momento perfecto. La sinopsis comienza mostrándonos a Moisés, un hombre nacido en un tiempo de persecución, rescatado milagrosamente de las aguas del Nilo y criado en la casa del mismo faraón que intentó acabar con los niños hebreos. Aunque Moisés creció entre príncipes, su corazón nunca dejó de sentir el llamado de sus raíces. Un incidente lo obligó a huir al desierto, donde su vida tomó un rumbo inesperado. Allí, mientras cuidaba ovejas, Moisés se encontró con Dios en una zarza que ardía sin consumirse. Fue en ese momento donde recibió una misión que cambiaría la historia: liberar a Israel de la esclavitud. Moisés, quien al principio se siente incapaz, débil e inadecuado. Pero Dios no busca hombres perfectos, sino dispuestos. Con su poder, Moisés regresa a Egipto para enfrentarse al imperio más poderoso de su tiempo. A partir de aquí, la historia se convierte en un despliegue de la fuerza divina. Cada una de las plagas sobre Egipto revela que Dios no es un espectador distante, sino el Señor de la historia. El agua se transforma en sangre, los campos se llenan de plagas, la oscuridad se cierne sobre la tierra y finalmente la muerte toca las casas de los egipcios. En contraste, los israelitas celebran la primera Pascua. Con un cordero sin mancha y la sangre sobre los dinteles, permanecen protegidos. Ese momento se convierte en el corazón de su identidad como pueblo. Cuando Faraón finalmente cede, los israelitas salen apresuradamente de Egipto. Sus manos tiemblan al empacar, los niños preguntan, los ancianos lloran y todos sienten un profundo asombro mientras abandonan la tierra de esclavitud. Sin embargo, la libertad recién conquistada pronto se ve amenazada. Faraón cambia de opinión y persigue al pueblo con su ejército. Israel queda atrapado entre el mar y los soldados. En ese instante de angustia, Moisés levanta su vara y Dios abre el mar Rojo, creando un camino imposible. El pueblo cruza en seco, mientras las olas se levantan a cada lado como muros. Cuando los egipcios intentan seguirlos, el mar vuelve a su lugar y los sepulta. Israel contempla con asombro y miedo reverente la salvación de Dios. Ese momento se convierte en el gran acto redentor del Antiguo Testamento. Pero la travesía está lejos de terminar. El desierto se convierte en el escenario donde Dios formará a su pueblo. La película interna de sus corazones apenas comienza. El hambre aparece, y Dios les da maná. La sed llega, y Dios hace brotar agua de una roca. Los enemigos los atacan, y Dios les da victoria. Sin embargo, la memoria del hombre es frágil. Israel murmura, se queja, duda. Aunque los milagros son constantes, la fe del pueblo tambalea. En el monte Sinaí ocurre uno de los momentos más trascendentes. Dios se manifiesta en fuego, humo y sonido de trompeta. Moisés asciende el monte donde Dios le entrega los 10 mandamientos, un pacto eterno. Es un momento solemne que define el propósito del pueblo: ser santo, ser luz, ser una nación diferente. Pero mientras Moisés está en la cumbre, el pueblo desespera y fabrica un becerro de oro, cayendo en idolatría. El contraste entre la gloria divina y la fragilidad humana se vuelve evidente. A pesar de esta caída, Dios muestra misericordia. Israel retoma su camino, pero el pecado de incredulidad vuelve a aparecer cuando Dios les ordena enviar espías a la tierra prometida. 10 de ellos regresan con un informe lleno de miedo. Hablan de gigantes, de murallas, de imposibilidades. Solo Josué y Caleb creen en Dios. El pueblo, dominado por el temor, llora y duda.
Esta reacción provoca uno de los decretos más duros: esa generación no entrará en la tierra prometida. Vagará 40 años hasta que todos los incrédulos hayan muerto. El desierto se transforma, entonces, en una escuela espiritual. Cada día es una lección de dependencia. Dios los guía con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La presencia divina nunca se aparta. Aunque sufren, Dios continúa formando su carácter. A lo largo de los años, Israel aprende a confiar, a obedecer, a rendirse. La ropa no envejece, los pies no se hinchan, el maná no falta. Incluso en medio del juicio, la gracia permanece. Algunos se rebelan contra la autoridad de Moisés. Otros caen en tentación. El desierto revela el corazón humano, enfrentándolo a sus sombras. Pero también revela la paciencia de Dios, que se comporta como un padre que disciplina, corrige y guía. Los 40 años se convierten en el proceso mediante el cual un pueblo esclavo se transforma en una nación libre, madura y lista para poseer lo que Dios había prometido. La historia llega a su punto final cuando Moisés, ya anciano, sube al monte Nebo. Desde allí contempla la tierra prometida. La ve extendiéndose como un manto verde y dorado, pero sabe que no entrará en ella. Su obra está completa. Su vida, marcada por el desierto, se convierte en el símbolo del servicio humilde y fiel. Josué será quien guíe a la nueva generación hacia la tierra que fluye leche y miel. La verdadera libertad no es solo salir de un lugar de opresión, sino permitir que Dios transforme el corazón. El Éxodo no es simplemente una historia antigua, sino un espejo para cada persona que atraviesa sus propios desiertos. Dios sigue guiando, sigue abriendo caminos donde no los hay, sigue sustentando, sigue formando. La historia invita al oyente a confiar en el proceso divino, a creer incluso en medio de la dificultad, y a caminar con esperanza hacia la promesa que Dios ha preparado. Es una historia de liberación, de lucha interna, de pruebas, de amor divino y de fidelidad eterna. Una historia que trasciende el tiempo porque refleja la relación continua entre Dios y su pueblo. El Éxodo y los 40 años en el desierto no solo narran un viaje físico, sino el viaje espiritual que cada alma emprende cuando decide seguir a Dios, enfrentando sus limitaciones y descubriendo en él la fortaleza para seguir adelante.